Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 4 de septiembre de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus comentarios y preguntas por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat. Helga, durante la llamada de Zoom del viernes pasado de la Coalición Internacional por la Paz, hablaste de la urgente necesidad de que los ciudadanos actúen para que sus voces se escuchen y detener la marcha de la élite de la OTAN hacia una tercera guerra mundial nuclear. Dos componentes de esa marcha fueron las incursiones dirigidas por la OTAN en el territorio de Kursk, en Rusia, y en segundo lugar, la publicación de lo que se describió como una nueva doctrina nuclear secreta por parte del gobierno de Biden para preparar a Estados Unidos para luchar una guerra nuclear en tres frentes. Pero en medio de esta escalada de la OTAN, los resultados de las elecciones en dos estados alemanes han dado señales de que los votantes rechazan esta marcha hacia la Tercera Guerra Mundial, ya que los partidos de la coalición gobernante de Alemania fueron diezmados por los votantes y hay señales de que surge el movimiento por la paz en Alemania. Nuestra primera pregunta para ti viene de un espectador alemán que pregunta, ¿qué importancia tiene la votación en Alemania y esta cambiará algo? Creo que es muy importante porque, en primer lugar, la capacidad del gobierno de Berlín de seguir ignorando todo lo que pasa por la mente de la gente ha sufrido un duro golpe. Vi el programa electoral en diferentes programas el domingo por la noche e incluso los moderadores se quedaron sin palabras. No fue una votación inesperada. Las encuestas básicamente habían predicho este resultado. Sin embargo, se entiende que en última instancia, los votantes le quitarán la legitimidad al gobierno si éste continúa violando los intereses básicos del país y del pueblo. Por lo tanto, creo que esto es una clara advertencia, no solo en los dos estados, Sajonia y Turingia, sino también para el gobierno de Berlín. Habrá otra votación en Brandeburgo que creo que tendrá un resultado similar, pero creo que se necesita mucho más, porque nunca hemos estado en un peligro mortal tan grande como ahora. Si bien estoy de acuerdo contigo, Harley, en que el movimiento por la paz está despertando y hay señales de que la gente se está preparando para las manifestaciones, pero el peligro estratégico es enorme y no veo un reflejo real de eso en la conciencia del debate. Tú te referiste a la actualización de la doctrina nuclear estadounidense. Esto ya sucedió según el New York Times en marzo. Biden lo informó en marzo y solo a fines de agosto nos enteramos de ello por el New York Times. Eso es increíble. No sabía que esto fuera un gran tema de dominio público, al menos en el contexto de la cumbre de la OTAN. Y después de la cumbre de la OTAN, el canciller Scholz anunció que Estados Unidos había decidido poner misiles de largo alcance en Alemania a partir de 2026. Scholz dijo que pensaba que era una buena decisión. ¿Qué es eso? Esto no se discutió en el Parlamento, no se discutió entre el público, en los periódicos o en ningún foro que significara que la población está enterada. Si uno lo piensa, si Biden firmó esta doctrina nuclear actualizada en marzo, comprometiendo a Estados Unidos a prepararse para una guerra nuclear en tres frentes contra Rusia, China y Corea del Norte, entonces, de seguro eso estuvo pendiendo y causó el marco de la cumbre de la OTAN. Eso significa también la decisión de Estados Unidos de poner misiles de largo alcance en Alemania a partir de 2026
que es, por cierto, exactamente al mismo tiempo en el que expira el nuevo tratado START, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, sin que por el momento haya señales de que se va a renovar. Por lo que eso significa que la decisión de poner misiles de largo alcance en Alemania es parte de esta doctrina nuclear actualizada. Porque cuando uno se prepara para una posible guerra contra China, Rusia y Corea del Norte, eso significa el Atlántico y el Indo-Pacífico, y obviamente los misiles estadounidenses en Alemania son una parte integral de tal despliegue, pero no hubo discusión alguna sobre eso. Creo que este es, por lo tanto, un problema mucho más serio de lo que la mayoría de la gente tiene la menor idea, porque creo que el voto electoral de Sajonia y Turingia, sé por nuestro propio proceso organizativo que en estos dos estados la gente está muy preocupada por la guerra en Ucrania, por la relación con Rusia, el colapso de la economía alemana como resultado de las sanciones y por todas las interrogantes sobre el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Pero no creo que la población tenga la claridad de cuán grande es realmente el peligro. Creo que se requiere mucho más debate y mucha más claridad. Creo que debemos exigir un debate en el Bundestag, el Parlamento alemán, sobre lo que esto implica, porque la idea de poner misiles de largo alcance en Alemania convierte a Alemania en un blanco principal. Si alguna vez llega a la guerra, Alemania será la primera en ser destruida. La última vez que hubo una situación comparable fue a principios de los 80s, cuando los misiles Pershing 2 y los SS-20, que estaban listos para ser lanzados a la primera advertencia, con apenas unos minutos de diferencia, en ese momento había cientos de miles de personas en las calles y finalmente 1 millón de personas salieron, pues pensaron que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y lo estábamos, pero esta movilización, esta manifestación creó un ambiente que ayudó a que se aprobara el tratado INF, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que limitaba el despliegue de tales misiles, pero el gobierno de Trump lo abandonó, por lo que ahora tenemos un campo abierto para una nueva carrera armamentista nuclear. Creo que la situación es súper peligrosa y por lo tanto necesitamos que haya mucho más debate y manifestaciones. ¿Cuál ha sido la reacción de Rusia? Porque aparentemente los rusos estaban al tanto de este cambio antes de que lo anunciara públicamente el New York Times. Sí, los rusos han hecho declaraciones, tanto el viceministro de Asuntos Exteriores Ryabkov como el portavoz del Kremlin Peskov. Ellos anunciaron que, como dijo Peskov, debido a la acción destructiva de Occidente colectivo, Rusia se siente obligada a mejorar su propia doctrina nuclear en respuesta a ello. Creo que las implicaciones de estos son gigantescas. Hay un artículo muy interesante de Ted Postol, que es probablemente uno de los expertos nucleares más importantes, si no es que el más importante. Él es un ex profesor del MIT, ahora está jubilado. Escribió un artículo en Responsible Statecraft en el que lo que no sorprende a nadie que esté estudiando estos temas, decía que esta idea de un ataque nuclear preventivo existe de facto desde hace 2 décadas. Por lo tanto, esta revelación actual, es cierto que Corea del Norte es un fenómeno nuevo, pero básicamente la única diferencia es que se hizo pública. Porque Biden en la campaña electoral, cuando se postuló para presidente, había prometido que iba a eliminar la idea de un posible ataque preventivo de Estados Unidos o que se aseguraría de que Estados Unidos tuviera una política de no atacar primero, pero nunca lo hizo. Así que hasta ahora Rusia tenía la doctrina de que solo usaría armas nucleares si la existencia de Rusia y la integridad territorial de la Federación Rusa estuvieran en juego.
Eso es lo que aparentemente ahora están en proceso de modificar. China tiene una política de no usar armas nucleares primero bajo ninguna circunstancia, pero esto crea un desequilibrio increíble en la situación estratégica, que creo que si la gente pensara en lo cerca que estamos de un posible error, algún suceso que en un periodo muy corto de tiempo podría conducir a una guerra nuclear global, después de la cual no habría absolutamente nada. Habría un invierno nuclear y el fin de toda la vida en el planeta. Creo que necesitamos urgentemente reflexionar sobre eso y tenemos que cambiarlo, porque está claro que algunas potencias tienen la intención de mantener ese régimen de terror nuclear de facto. Están tratando de cambiar la destrucción mutuamente asegurada, pero no para deshacerse de las armas nucleares, sino para hacer que la guerra nuclear sea concebible de nuevo. Eso es algo de lo que el público no está suficientemente consciente. Estamos escuchando a Helga Seblarush del Instituto Schiller. Podemos tomar sus preguntas, envíenlas a questions@schillerinstitute.org. Helga, tenemos un par de preguntas más sobre esta llamada nueva doctrina estratégica. Martin, que creo que es de Virginia, pregunta: vi la cobertura en su página sobre la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos y también escuché al juez Napolitano hablar sobre esto. ¿Ha respondido alguien del Congreso a esto? ¿Han tratado de hacer que Robert F. Kennedy Jr. hable sobre esto o Trump? Ellos están advirtiendo sobre la posibilidad de una guerra nuclear. ¿No deberían mencionar esto? Sí, definitivamente. Creo que mis amigos estadounidenses seguramente harán todo lo posible para comunicarse con Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Donald Trump, con todos ellos. Creo que ya han hablado sobre el peligro de una guerra nuclear. Y eso significa que hay una cierta percepción al respecto, pero yo diría que necesitamos un debate amplio e incluyente, especialmente sobre las implicaciones de lo que significa avanzar en la dirección de una posible guerra nuclear. Creo que recientemente varios rusos han dejado muy claro que la idea de que una guerra de este tipo se limitaría a Europa y que podría haber una guerra nuclear regional que luego se detendría, que es una completa ilusión. Alcanzaría a las ciudades estadounidenses. Ya saben, hace un par de años Tulsi Gabbard mencionó todas las diferentes ciudades estadounidenses que serían atacadas. Hay muchos factores, por ejemplo, el seguro del fin del mundo de Rusia. Ellos tienen submarinos Poseidón que, si estuvieran frente a algunas ciudades de Estados Unidos, yo recuerdo una presentación de uno de los expertos nucleares que decía que estos misiles llegarían a Washington más rápidamente de lo que el presidente tendría tiempo de llegar al avión Air Force One. Creo que eso es lo que la gente tiene que saber cuando algunos juegan con la idea de una guerra nuclear que se pueda ganar y luchar. Tenemos una pregunta sobre este tema general de una activista del Movimiento contra la Guerra de Londres. Escribe: la prensa británica sigue escribiendo que la OTAN debería proporcionar todas las armas que Zelensky está pidiendo. Por cierto, él está pidiendo cada vez más armas, sin preocuparse en absoluto de una respuesta rusa, ya que las líneas rojas de Putin se han cruzado repetidamente y su falta de respuesta demuestra que está fanfarroneando. Ella dice que eso es lo que dice la prensa británica. Estas historias son para provocar a Putin, o la élite británica está tan loca que se cree lo que está diciendo. Y sobre este mismo tema tenemos una pregunta de Charles. ¿Cree que Estados Unidos le dará a Zelensky los misiles de largo alcance que está pidiendo? Creo que muchas de las preguntas implican, lamentablemente, que la respuesta es sí. Occidente colectivo, la élite, está repitiendo una y otra vez que dado que Putin
aún no ha reaccionado. Cuando Occidente cruzó las líneas rojas, significa que está mintiendo, que está fanfarroneando. En mi opinión, esta es la mentira más peligrosa, la noticia falsa, o como quieran llamarla, porque está llegando muy rápidamente al punto de no retorno. Yo diría que la gente de todo el mundo puede estar agradecida por la paciencia de Putin, porque podría haber reaccionado mucho más enérgicamente mucho antes. La gente olvida que la misma operación militar especial en Ucrania fue en sí misma una reacción al hecho de que Occidente cruzó una línea roja. En particular, la demanda de Putin de diciembre de 2021, cuando exigió a Estados Unidos y a la OTAN garantías de seguridad máximas, garantías de seguridad jurídicamente vinculantes de que Ucrania no sería parte de la OTAN y no habría armas ofensivas en la frontera rusa. Y se ignoraron estas demandas. Por lo tanto, la operación militar especial fue claramente una respuesta de Putin al hecho de que se cruzaran esas líneas rojas. Y toda esta plática de que el propósito de la misma es que la gente simplemente debe estar de acuerdo es como lo que habían dicho los británicos. Malcolm Chalmers, el subdirector del Real Instituto de Servicios Unidos, el RUSI, dijo lo siguiente hace un par de meses o quizás un año, que hay que hervir la rana rusa a través de aumentar el nivel de más armas de largo alcance. Ahora los ucranianos han presentado una lista de blancos de las ciudades rusas que ellos creen deberían ser atacadas, y ahora mismo Estados Unidos está muy cerca de aprobar el despliegue y el envío de misiles de largo alcance a Ucrania, los misiles AGM-158, Joint Air to Surface Standoff, los llamados JASSM. Se trata de misiles que pueden penetrar muy profundamente en el territorio ruso, lo que significaría que la zona de defensa de Rusia retrocedería varios cientos de kilómetros. A Rusia le sería muy difícil mantener sus operaciones ofensivas y potencialmente esto podría dar a los ucranianos una ventaja estratégica, especialmente porque se habla de que Estados Unidos quiere producir un gran arsenal de tales misiles y quiere darle a Ucrania cientos de ellos. Incluso se habla de que hay una orden de inventario de 12,000 de esos misiles. Esto es una cantidad enorme. No creo que los ucranianos tengan suficientes pilotos, por lo menos no a corto plazo, a menos que les suministren pilotos de la OTAN. Pero todo esto no hace más que aumentar la presión y obviamente estamos cada vez más cerca del punto de no retorno, porque habrá una respuesta final por parte de Rusia. No hay duda al respecto. Tenemos una pregunta que se refiere a la otra zona de guerra activa que se encuentra ahora mismo en el suroeste de Asia, de alguien de Bristol, Reino Unido, que escribe: en respuesta a las decenas de miles, tal vez cientos de miles de israelíes que han estado marchando contra Netanyahu en los últimos días, la Histadrut hizo un llamado a una huelga general que tuvo un éxito parcial. Esta persona escribe: no me impresionan mucho los ciudadanos israelíes que marchan contra Netanyahu porque no dicen nada sobre detener el genocidio o poner fin a la ocupación. E incluso si el Tribunal Penal Internacional emite una acusación contra Netanyahu, ¿quién se asegurará de que sea juzgado? Creo que la pregunta es absolutamente correcta, porque los últimos informes sobre el genocidio que está ocurriendo en Gaza son simplemente indescriptibles. Más del 20% de la población está muriendo de hambre y efectos similares. El número total de víctimas probablemente
ya supera los 200,000, según las cifras de la revista médica británica The Lancet, sin contar probablemente a todas las personas que están bajo los escombros en las diversas zonas bombardeadas. Así que la situación es absolutamente increíble. No sé, no tengo una buena perspectiva de lo que sucederá, pero hay varias mociones para llevar todo el asunto a la Asamblea General de la ONU. De hecho, existe la disposición de que si el Consejo de Seguridad de la ONU está bloqueado por una razón u otra, y este está bloqueado por el veto continuo de Estados Unidos que bloquea a cualquier acción del Consejo de Seguridad de la ONU, creo que la gente no está considerando la erosión a largo plazo que esto tiene. La credibilidad de Occidente colectivo está en un punto cero. Creo que si se analiza la situación, el sur global se está moviendo en una dirección completamente diferente. Tenemos el Foro Económico Oriental que se está celebrando en Vladivostok, donde hay 6,000 participantes. Se están concretando muchos acuerdos económicos. Hay muchos proyectos de desarrollo que se han acordado para la vasta zona del lejano oriente de Rusia, en los que participan muchos países en desarrollo o países del sur global. Rusia está completamente orientada hacia el este, ha abandonado a Occidente. Luego está la cumbre de FOCAC, el Foro de Cooperación China-África en Pekín, donde están presentados 50 de los 54 jefes de estados africanos. Xi Jinping tuvo varias reuniones bilaterales. Se están concluyendo tratados bilaterales y multilaterales muy importantes sobre energía nuclear, sobre todo tipo de planes de desarrollo. Así que si se analiza al mundo, la gran mayoría de la especie humana está avanzando en una dirección diferente, tratando de crear un sistema económico que beneficie a todos. Podemos estar seguros de que todas estas personas están hablando mucho entre sí. Luego miran a Occidente y ven que no está haciendo nada para detener esto. Al contrario, siguen enviando armas y no se hace nada para frenar el genocidio. Además de la tragedia que esto significa para el pueblo palestino que está siendo masacrado, tiene un efecto corrosivo sobre la credibilidad y la posición moral de Occidente que creo no se podrá remediar durante mucho tiempo. Creo que las élites occidentales pasan por alto por completo lo que esto hace al orden global y a la seguridad del mundo entero, porque están muy preocupados por mantener su posición, sus privilegios y su poder particulares. Creo que son completamente ciegos y trágicamente incapaces de comprender las consecuencias de lo que están haciendo. Por lo tanto, no tengo un buen pronóstico de cómo se terminará esto, pero creo que podría haber una explosión en la Asamblea General de la ONU, donde el tema se pondrá sobre la mesa de manera que no se podrá suprimir. Por eso creo que a cualquiera que esté preocupado por la paz mundial y por la situación del mundo, solo les pediría que se unan a nuestros esfuerzos para lograr que haya un debate amplio sobre la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para todo el mundo, porque creo que debido a las armas nucleares, a las pandemias, a la Internet, la humanidad está sentada en un mismo barco. No es posible que algunas partes del mundo se hundan y que otras prosperen y estén en paz. Por eso mi planteamiento desde hace varios años ha sido que tenemos que avanzar absolutamente hacia la idea de una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo. Creo que eso es en interés de la mayoría de la gente y no estoy totalmente poco optimista de que esto se puede lograr.
Creo que es un punto importante que hay que destacar que has planteado desde el principio. Es la idea de que la paz depende de un acuerdo económico mutuamente beneficioso, de una nueva arquitectura. Insto a la gente a que reserve un momento el próximo viernes a las 11 a.m. hora del este para unirse a la llamada de Zoom de la Coalición Internacional por la Paz para escuchar el debate que ha provocado el trabajo que en particular ha hecho Helga. Tengo una pregunta. Hace un minuto mencionaste el Foro Económico Oriental. Tenemos una pregunta de un empleado jubilado de la ONU que es activista de derechos humanos, que ahora vive en Australia. Escribe, hay tantas reuniones en curso relacionadas con un nuevo sistema económico, el Foro Económico Oriental, el Foro de Cooperación entre China y África, el BRICS, etcétera. Todo esto es bueno, pero ¿no debería haber un esfuerzo unido detrás de un llamado a una asamblea mundial para establecer un nuevo sistema como la conferencia original de Bretton Woods de 1944? Sí, enfáticamente sí, porque por un lado se tiene el esfuerzo de construir un nuevo sistema económico, una nueva institución crediticia, especialmente con el nuevo Banco de Desarrollo. Hay un esfuerzo para proporcionar crédito para el desarrollo. Así que si se mira eso en sí mismo, se podría decir que es bueno y aceptable. El único problema es que el sistema transatlántico y liberal está en una situación extremadamente frágil. Si se repite lo del 2008 y la crisis de Lehman Brothers con esteroides, porque todas las disque herramientas de los bancos centrales se han agotado mientras tanto, se podría tener un colapso que derribaría a muchas estructuras. Si se mira el comercio mundial, todavía es muy mixto. Gran parte se realiza en dólares, así que cualquier crisis bancaria en Occidente que pudiera afectar a los mercados emergentes podría causar estragos donde moriría mucha gente como resultado. Así que creo que la idea de una nueva conferencia de Bretton Woods es extremadamente importante. Creo que es muy interesante que Robert Kennedy Jr. haya planteado esto. Creo que hace 2 semanas. Esto fue antes de que abandonara la carrera presidencial. Dijo que plantearía la necesidad de una nueva conferencia de Bretton Woods con la diferencia absolutamente necesaria de que esta paz, la necesidad de superar el subdesarrollo del sur global, debería ser una característica clave de ese nuevo sistema de Bretton Woods. No puedo sino estar completamente de acuerdo. La idea de tener un nuevo sistema de Bretton Woods fue una de las demandas claves de Lyndon LaRouche cuando diseñó las 4 leyes que es la idea de reintroducir la ley Glass-Steagall para lidiar con la burbuja de 2.000 billones de dólares de derivados sin pagar, que es una increíble espada de Damocles que pende sobre el mundo. Pero luego tener bancos nacionales y proporcionar crédito para un programa de emergencia para la energía de fusión, la cooperación espacial y aumentar así la productividad de la economía mundial. Todo eso debe ser parte de ese enfoque. Incorporé todas estas ideas de un nuevo sistema de Bretton Woods en mis 10 principios que fueron y son pensados como alimento para la reflexión de esa arquitectura global de seguridad y desarrollo. Es necesario ocuparse de todos los aspectos, es necesario llegar a la soberanía absoluta de todas las naciones, lograr la eliminación de la pobreza, brindar atención médica universal para todos los habitantes del planeta, tener educación universal, tener un nuevo sistema de seguridad. Creo que todos estos son elementos que realmente deben abordarse en su totalidad. Creo que el modelo, en mi opinión, puede ser la paz de Westfalia, donde durante 4 años la gente se sentó a negociar no solo los principios básicos de la paz, es decir, que hay que defender los intereses del otro y que por el bien de la paz hay que perdonar todos los crímenes cometidos por ambas partes,
en la reconstrucción de la economía dañada, el Estado tiene que desempeñar un papel importante, lo que fue el comienzo del cameralismo. Pero además de estos principios, los participantes de la conferencia también discutieron muchas cuestiones detalladas, como los desafíos territoriales, etcétera. Así que creo que una vez que haya un compromiso para tener esa nueva arquitectura de seguridad, uno podría sentarse en una conferencia y resolver todos estos problemas, pero en su totalidad, con la idea de que el resultado final debe ser la creación de un nuevo sistema económico que sea en interés de la especie humana en su conjunto y en cohesión con las leyes del universo. Por lo tanto, creo que cualquier persona que esté interesada debería ayudar. Pónganse en contacto con nosotros, ayúdenos a movilizarnos y a contactar con todos los grupos relevantes. Estamos tratando de unir al movimiento por la paz a nivel internacional porque hay mucha gente que ahora se está dando cuenta del peligro, pero creo que si comparamos la proximidad de la catástrofe con el grado de movilización, hay una brecha enorme. Así que, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Ya lo hicieron, pero trabajen con nosotros para implementar estos enfoques para encontrar una solución. Mientras hablabas, nos llegó otra pregunta. Alguien escribió: he tenido problemas para establecer la conexión entre la crisis económica y el peligro de guerra. ¿Puede hablarnos sobre la relación entre la crisis económica, la desindustrialización, la deuda aplastante, el colapso de la infraestructura, etcétera? La relación entre eso y el lanzamiento por parte de la élite occidental de estas guerras permanentes. Vean al complejo militar industrial, o como lo llama Ray McGovern, el MISIMAT, el complejo militar industrial del Congreso, la inteligencia, los medios, la academia y los centros de peritos. Creo que probablemente olvidé una de estas categorías. El problema es que con el cambio que inició Nixon en 1971 y que mi difunto esposo reconoció proféticamente como el inicio de un camino que acabaría en el peligro de guerra. Esto fue hace más de 50 años, pero estamos en ese punto. Lo que se ve es la capacidad productiva, la capacidad económica que se dedicaba al bienestar de la gente, ha sido reemplazada cada vez más en beneficio del sector militar. Si bien gran parte de la producción, especialmente en Estados Unidos, se ha externalizado a los llamados mercados de mano de obra barata, creo que la cadena de producción industrial no está completa en Estados Unidos. Está completa con respecto a la capacidad militar. Eso se convierte en un proceso que se retroalimenta. Se ve la misma tendencia en Gran Bretaña, sin duda, se ve el esfuerzo de la Unión Europea por militarizar a la economía europea. Es una locura. Alemania se está derrumbando ahora, la economía se está desplomando. BMW, el fabricante de autos más famosos de Alemania, está anunciando que cerrará fábricas, despedirá a un gran número de trabajadores, todo por culpa de una combinación idiota de política verde, el nuevo Tratado Verde y las sanciones. Pero se está colapsando y lo único que se está impulsando es la militarización de la economía. Como no se producen armas para decorar la casa, se producen armas para ser utilizadas. Por eso hemos tenido una de estas llamadas guerras intervencionistas tras otra en Afganistán, Irak, Libia, Siria. Creo que el número total de guerras es de unas 50 guerras más pequeñas y más grandes. Es una máquina que se alimenta a sí misma. Tenemos un amigo
que señaló que si en los 20 años que la OTAN estuvo en Afganistán y se gastaron $2 billones solo de Estados Unidos, si solo el 3% de ese dinero se hubiera utilizado para construir la economía de Afganistán, en este momento sería un país floreciente. Obviamente esto no se hizo y una ecuación similar se puede plantear en cualquier parte. La producción militar, las guerras, son la destrucción de la capacidad física real. Las cosas que se usarían para el servicio médico, para las escuelas, para la exploración de nuevas tecnologías y las ciencias. Creo que tenemos que tener una comprensión general de que esto es una aberración, es un camino equivocado para la humanidad. Creo que tenemos que ir en la otra dirección y conseguir el apoyo popular para reequipar estas capacidades militares e industriales para reconstruir la economía. Estados Unidos necesita mucha infraestructura. Estados Unidos no tiene ningún tren rápido, ninguno. China tiene más de 40,000 kilómetros de sistemas de trenes rápidos que van a 350 kilómetros por hora. Ahora están construyendo pistas de prueba para ir a 600 kilómetros por hora y trenes de levitación magnética que van más allá de eso y otras tecnologías. Estados Unidos necesita reparar sus puentes, carreteras, nuevas ciudades. ¡Qué desperdicio! Pero mientras la población lo acepte y no exija ese cambio, no se producirá. Por eso necesitamos a una población educada que exija que se produzca ese cambio antes de que sea demasiado tarde. Tengo una última pregunta para ti, Helga. Alguien escribe, ¿podrías decirnos algo sobre la importancia de que Turquía, que es miembro de la OTAN, solicite la adhesión al BRICS? Eso es muy interesante porque es evidente que Turquía ha estado frustrada durante muchos años con la Unión Europea. Había solicitado la adhesión a la Unión Europea. Los círculos internos de la Unión Europea nunca pensaron seriamente en aceptar a Turquía, solo en mantenerla atada porque tiene alguna utilidad para la OTAN, pero obviamente ahora con el surgimiento de los BRICS, de la Unión Económica Euroasiática, la ASEAN, la OCS, hay opciones mucho más interesantes. En la declaración que Turquía publicó anunciando su intención de convertirse en parte del BRICS, dijo que vamos a permanecer en la OTAN, pero también podemos ser un puente entre el BRICS y el desarrollo asiático y Europa. Naturalmente no va a funcionar porque mientras la OTAN siga siendo parte de esta OTAN global que lucha una guerra en 3 frentes contra Rusia, China y Corea del Norte, sin olvidar a Irán, ¿cómo se puede estar en el BRICS y en la OTAN? Creo que Turquía le ofrece a Occidente una manera de ver las cosas de otra manera, porque si aceptaran renunciar a esta confrontación, tratando de mantener una posición dominante en el mundo, lo cual ya no es posible en ningún caso porque el centro de poder ya se ha desplazado. Lo que pasa es que las élites occidentales no se han resignado a ese hecho. Podría ser un modelo para cambiar al mundo entero y pasar de la confrontación a la cooperación. Esa es la condición sine qua non absoluta para que la humanidad sobreviva. Por eso creo que tenemos que lograr ese cambio. Si Estados Unidos y las naciones europeas dijeran, queremos ser parte de esto, no insistimos en dominarlo más, porque de todos modos ya no existe, sino que queremos cooperar. Sería absolutamente fácil llegar a un acuerdo. Les doy mi palabra y creo que con todos los aspectos de mi conocimiento, eso sería realmente fácil. Así que hagámoslo.
Helga, en ese sentido, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre lo que esperas de la llamada por Zoom del viernes de la Coalición Internacional por la Paz? Puedo decirles que probablemente será la llamada más importante que hayamos tenido, porque el tema es este cambio en la doctrina nuclear, el cambio en la doctrina nuclear de Rusia y lo que eso implica para la seguridad de todas las naciones. Tendremos oradores muy importantes. Uno de ellos será el profesor Ted Postol, quien es y he estudiado bastante este tema. Creo que es el principal experto en armas nucleares y la guerra nuclear. Por lo tanto, él ofrecerá, por su conocimiento, un debate de fondo sobre eso. Deberían invitar a todos los que estén preocupados por la condición del mundo con respecto a la guerra y la paz a que se unan, hagan que esta próxima llamada sea realmente el punto en el que traigan a todos sus vecinos, a sus colegas. Hagamos que realmente se ponga en marcha el tipo de movilización para dejar en claro que el mundo quiere la paz y no ser destruido por la guerra. Pueden encontrar más información al respecto en schillerinstitute.com. Helga, gracias por acompañarnos. Esperamos que muchos de nosotros te veamos el viernes. Sí, hasta el viernes.